buenas tardes, tengan apreciables alumnos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra tercer cápsula informativa que lleva por nombre Escucha Activa. Y por tanto, vamos a empezar pues acerca de nuestro proceso informativo a través del cual vemos la importancia que radica en la escucha como una habilidad básica del lenguaje dentro de un proceso de comunicación. Cuando nosotros hablamos de la forma explícita de la escucha, vemos que se convierte en un estado de necesidad. ¿Por qué un estado de necesidad? Porque va a ser a través de la forma en que tú recepcionas o en que tú interpretas, analizas, entiendes el mensaje que te pretenden enviar, pues también empiezas a tomar en consideración o aplicar pues aspectos relacionados en ese sentido con la escucha. ¿Por qué? Porque empiezas a desarrollar esta habilidad que va a ser de manera específica como elemento básico dentro de un proceso de comunicación. ¿Y por qué tocamos esto? Porque quizá, como en otras cápsulas decíamos, de manera literal uno no interprete o uno no entienda lo que te pretenden decir. Pero si dentro de la escucha empiezas también a analizar el tono, gesticulación y demás elementos que acompañan al lenguaje oral, pues todo esto de manera integral es o forma parte de la escucha, ¿no? Del entendimiento final o de la interpretación final que tú le das al proceso de comunicación. Es por eso que se dice que saber escuchar activamente es una responsabilidad indispensable para luego entonces poder lograr la identificación, pero también para poder lograr este vínculo o este intercambio de palabras con otras personas. Es por ello que cuando nosotros entablemos un proceso de comunicación, hemos analizado todos aquellos elementos que se deben tomar en consideración, como la cuestión de respeto, la cuestión de la comprensión, la cuestión de la comprensibilidad, la cuestión de la credibilidad y demás elementos que sin duda alguna deben ser tomados en consideración al momento de realizar la escucha, ¿no? Por eso vemos que también dentro de estas formas se van desarrollando otra serie de habilidades, ¿no? Ya que incrementar la escucha incrementa también, como repito, la autonomía, la flexibilidad, la aplicabilidad básica del lenguaje, que no únicamente va a ser para entablar una comunicación, ya sea por una comunicación por gusto, por distracción, sino también esta comunicación en la vida profesional y en la vida laboral. Cuando nosotros hablamos de la comunicación o de la escucha activa, vemos que existen técnicas comunicativas y cualidades de la escucha. ¿Por qué? Porque la comunicación, como se ha citado, es esta herramienta que nosotros tenemos como personas para hacer valer nuestras intenciones frente a las demás personas, ¿no? Respetando en todo momento las opiniones ajenas. El hecho de que yo no coincida o no concuerde con lo que tú me estás manifestando no significa que yo deba faltarte, ¿no? Quizá al momento de que yo tenga el uso de la voz y poder plasmar una respuesta de manera educada o de manera correcta, yo puedo hacerte ver los elementos sobre los cuales puedo discrepar de tu opinión. Y eso vemos que también forma parte de una comunicación. Pero ¿qué estás realizando? Una escucha activa. Estás indicando los elementos que coincides o cuáles son aquellos con los que difieres, pero repito, que son tomados como herramientas. Es por ello también que se dice que al momento de que tú conoces las técnicas de escucha, pues te permiten también que tú puedas emplearlas de manera adecuada. ¿Por qué? Porque fortalecen tu autoestima, fortalecen a las demás personas, relaja en un momento dado posibles tensiones y evita malos entendidos, ¿no? Ya que quizá por no poner una atención específica, tú puedes dar una respuesta completamente distinta a lo que te están comentando. Entonces, aquí puede generar malos entendidos precisamente por no estar atento a lo que te están transmitiendo. Por ello, también se establece que una forma específica o importante que se debe tomar en consideración dentro de la escucha activa es que se debe evitar la falta de comunicación que se sufre.
¿Y por qué hablamos de ello? Porque al menos vemos que hoy en día, pues existen diferentes circunstancias que entorpecen el proceso de comunicación. Probablemente alguien me está hablando, pero en ese momento llega, se me ocurre un WhatsApp, ¿no? Entonces sí te estoy escuchando, pero empezamos a dar respuesta o a dar lectura a un mensaje que nos llegue a nuestro teléfono móvil y ahí, ¿qué está pasando? Se trunca la escucha activa. ¿Por qué? Porque se presenta esta falta de comunicación por elementos ajenos que en un momento dado pueden presentarse dentro del proceso comunicativo y que tú por darle mayor importancia a estas cuestiones ajenas, pues simplemente generan o pueden generar esta tensión, como vimos hace rato dentro de las técnicas de escucha, las posibles tensiones, los malos entendidos, la baja autoestima o cualquier otro elemento que, repito, sin duda alguna, entorpece el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque se está más tiempo pendiente de las propias emisiones y en lugar de poner una necesidad en que se establezcan estos lazos o se refuercen estos lazos propios dentro de la comunicación. Escuchar, por tanto, requiere este esfuerzo adicional o superior, ¿no? Porque no únicamente es quien habla, sino también aquel que escucha y que debe interpretar lo que está oyendo. ¿Por qué? Porque la escucha activa no nada más, aunque demos por hecho, pero significa escuchar y entender el mensaje, pero no desde tu propia percepción, sino desde la percepción o desde el punto de vista de la persona que te lo está indicando, ¿no? Porque no te está, salvo que te diga, bueno, ¿tú cómo lo entiendes? Ah, perfecto. Entonces ya te pones dentro de la forma de poder emitir un juicio desde tu perspectiva. Pero si únicamente existe este vínculo de comunicación emanado del proceso de otorgamiento de información, entonces tú tienes que analizar el mensaje que se te está otorgando y luego entonces en ese mismo orden de ideas, pues tratar de interpretar y de darle la respuesta desde el punto de vista de la persona que te lo está emitiendo. Por ello se dice que para poder entender si alguien presenta este tipo de asimilación de información, pues se debe ponderar o poner este valor que es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona. Cuando hablamos de la escucha activa, existen elementos que facilitan la escucha activa. Dentro de estos existe una disposición psicológica. Cuando hablamos de la disposición psicológica, nos dice que esa es cuando te debes preparar interiormente para saber y para poder escuchar, ¿no? Es decir, observar al otro, identificar el contenido de lo que dice, los objetivos o el por qué te lo está indicando, pero también va aparejado de los sentimientos que presenta, ¿no? También entra dentro de los elementos que facilitan la escucha activa, expresar al otro que escucha con comunicación verbal y no verbal, es decir, con comunicación verbal tal cual como te lo está indicando, ¿no? De manera literal. Y cuando hablamos de una comunicación no verbal, bueno, pues aquí entran otros elementos como el contacto visual, la gesticulación, la forma en que empieza a manipular el cuerpo, ¿no? La inclinación del cuerpo, porque todos estos elementos, de manera directa o indirecta, por supuesto que también forman parte dentro de este proceso conocido como una escucha activa. También vemos que existen elementos a evitar dentro de la escucha activa, es decir, ¿qué debemos dejar de hacer para que tenga verificativo o se lleve a cabo de manera correcta esta escucha activa? Primero, pues no distraernos, ¿no? Ya que esto sin duda alguna genera una forma trunca de poder obtener y recibir ese proceso informativo. No interrumpir constantemente al que habla, porque quizá dentro de lo que tú estás manifestando le cambias el sentido que él te quiere decir, ¿no? O las cosas que él te quiere decir. También se dice que no debes juzgar, es decir, no debes emitir, perdón, un juicio anticipado, sino únicamente escuchar lo que te dicen y en base a eso dar una respuesta. También no debes ofrecer ayuda o soluciones rápidamente. Esto, claro está, sin dejar que la persona que te lo está transmitiendo, pues te lo explique. Tampoco debes realizar el hecho de no negar lo que el otro esté sintiendo. Por ejemplo, no te preocupes, eso no es nada. O sea, minimizar su sentimiento, porque recordemos que el escucha activa
no nada más comprende la comunicación verbal, sino también la cuestión de sentimientos, la cuestión en cómo se interpreta al cuerpo humano y demás, ¿no? También se dice, no contar tu vida, es decir, no, pero es que a mí también me pasó y yo hice esto. No, o sea, tenemos que citarnos desde el entendimiento de la persona que te lo está plasmando para luego entonces poder emitir una respuesta. También se dice que no debes contraargumentar, ejemplo, me siento mal y tú respondes, yo también, ¿no? O sea, no, se supone que si se está acudiendo a ti para poder otorgarte o para poder requerirte una respuesta, pero tiene que ser enfocada única y exclusivamente en lo que el emisor pues te está transmitiendo. Y vemos que estos, dentro de muchos otros elementos, son los que se deben fomentar y tomar en cuenta para que realmente tenga verificativo la escucha activa. Excelente día.